Bueno, bienvenidos, muy buenas noches. Hoy tenemos 19 de noviembre de 2025. El año se está acabando, avanza demasiado rápido. Ya estamos eh, finalizando y con ganas de terminar noviembre y después quedaría prácticamente diciembre, que son relativamente pocos días para que las personas entren en vacaciones y entren en descanso. Pero estamos encantados con Patricia de tenerlos aquí, eh, abordando el tema o el evento temático que tiene que ver con un tema que tomamos en la reunión anterior, que era el impacto de la inteligencia artificial y los aspectos éticos, su efecto ético. ¿Ético qué significa? Que está relacionado con valores nuestros, de qué forma impacta, afecta favorable y desfavorablemente la vida de nosotros, cómo poder tomar precaución en términos de que no se apodere de nosotros, sino que tengamos nosotros el dominio y el control desde el punto de vista ético para que su aplicación o su aplicabilidad y manejo, pues no vayan en contra de nosotros mismos. Habíamos estado hablando hace 15 días, hace un mes, perdón, habíamos estado hablando de todo lo que implicaba este tema de la inteligencia artificial en términos del condicionamiento cognitivo, cómo afectaba de alguna forma temas distintos en términos de que la memoria nuestra ya entraba a estar externalizada, externa a nosotros, eh, a través de que creemos y confiamos en el GPS, por ejemplo, y ya no estamos ni siquiera concentrados en cuál es la dirección porque estamos escuchando del GPS que nos vaya diciendo dónde vamos, por dónde hay que voltear a la izquierda y tal, y nosotros simplemente de manera mecánica estamos conduciendo nuestro carro para ir a la dirección deseada. También habíamos visto que se había detectado fragmentación en la atención, porque siempre estamos tratando de encontrar a través de la inteligencia artificial los atajos suficientes que nos permitan llegar a aquello que necesito tener ya, digamos, como ser humano, y que está muy relacionada con esta cultura de quiero todo ya. Es decir, tengo esta curiosidad, tengo esta necesidad, necesito suplirla ya y todo. Entonces, eso precipita permanentemente ese tema de que la atención esté siendo siempre enfocada hacia el premio de manera muy urgente y muy rápida. También la gestación de ese pensamiento algorítmico, la optimización en métricas y eficiencia, todo se nos ha convertido en un tema más relativo a likes, a seguidores, etcétera, que pues a veces tienen ventajas este tipo de enfoques como métricas, pero también a veces hay cosas demasiado mediocres donde simplemente hay muchos seguidores, pero no hay contenido. También sucede. En TikTok lo vemos con muchísima frecuencia. Habíamos llegado a tocar también los temas relativos al condicionamiento emocional y social, y para darle continuidad a ese condicionamiento en lo emocional y en lo social, quisiera, Patti, que continuáramos con eso que hemos denominado el FOMO por la ansiedad comparativa, entendiendo como FOMO una, eh, un diminutivo de lo que es Fear of Missing Out, es decir, el temor de perderse algo, que eso es un poco lo que nosotros estamos permanentemente sufriendo, ¿no? Todos estamos pendientes de la noticia, de estar en la noticia y haciendo parte de la noticia. No nos gusta quedarnos afuera. Entonces, Patti, ¿por qué no comentas ese tema y le damos ya inicio a nuestra sesión de hoy? ¿Te parece?
Claro que sí. Muy, muy buenas noches para todos los que se conectan. Gracias por atender esta invitación siempre, cada mes. Bueno, en esta continuación del tema de IA ética, y lo que me estás hablando precisamente de FOMO y ansiedad comparativa, está básicamente esa exposición que tenemos permanentemente a lo que hemos denominado vidas perfectas. Vidas perfectas, ¿por qué? Porque estamos observando en las diferentes redes situaciones, ya sea personales, familiares y de diferentes, en la parte laboral, de diferente índole, perfecta. ¿Por qué? Porque siempre está la celebración, la publicación del premio obtenido, la publicación, ¿sí?, del nuevo logro, la publicación del nuevo look. Entonces, estamos nosotros básicamente que atrapados permanentemente al hacer clic en diferentes redes y al estar tan conectados en el Internet con vidas perfectas. ¿Eso qué trae? Pues básicamente nos lleva a algo que se denomina una soledad conectada, ¿sí? Una soledad conectada porque básicamente estamos hiperconectados digitalmente, pero estamos experimentando también un tema de un aislamiento. Y como la vida es perfecta, ¿la vida de quién? De los otros, entonces nos lleva a experimentar niveles de ansiedad, de insatisfacción, también de desasosiego, de sentirnos menos y de cuestionarnos por qué a mí, por qué yo. Sí, estoy aquí aparentemente aburrida en mi casa viendo Netflix, vamos a poner el ejemplo, pero cuando yo hago prom de la universidad me doy cuenta que mis colegas están en eventos, en actividades, ¿no? Porque todo se muestra aparentemente perfecto. Eso sin contar esas vidas perfectas, los retos que manejan hoy en día los adolescentes que lastimosamente terminan en casos totalmente nefastos. Entonces esto también está incitando, ¿no?, a que hagas y cumplas un reto que te puede llevar a la muerte. Claro, esa hiperconexión que tenemos con el mundo digital a través de estos Ujú. aparaticos, de los celulares, eh, haz un ejercicio, mira a la gente en un banco, mira a la gente en la recepción de un hospital, mira las personas en acto de espera, siempre conectadas y mirando, consultando el celular y descuidando quién está al lado izquierdo, quién está al lado derecho. No entran en contacto con nadie de los de a su alrededor, sino simplemente con, eventualmente, con alguien que está en la China o en Australia o en Italia o en cualquier sitio del mundo, pero no con el vecino de al lado. Se ha perdido la conversación incluso en familia. Nos sentamos a comer y resulta que cada uno de los miembros que está en la mesa está conectado con alguien a través de la parte digital, pero descuidando la conversación que era uno de los pocos momentos que teníamos para compartir conversaciones en familia. De tal manera que esa es, de alguna forma, esa paradoja, ¿no? Que estamos muy desconectados de los que están presentes, pero estamos hiperconectados de aquellos que están en otras latitudes. Entonces, eso plantea pues ciertos retos y también rupturas y formas nuevas de interactuar. ¿Por qué no miramos un poco, Patti, el tema relativo al condicionamiento temporal y espacial? ¿Cuáles serían, digamos, esos aspectos como la aceleración del tiempo vivido que nos plantea la inteligencia artificial? ¿Cómo Sí, vemos eso? fíjate que esa aceleración del tiempo vivido era algo de lo que estabas mencionando en la introducción y no es nada más y nada menos que esa respuesta instantánea, esa entrega rápida, esa gratificación inmediata que hace erosiona esa capacidad de tener paciencia, de la espera, ¿sí? De el paso a paso, de aparentemente lo que llamamos proceso lento, pero no es un proceso lento, es un proceso que se toma
un paso a paso. Entonces, esa aceleración del tiempo vivido es esa inmediatez. Vamos a poner el ejemplo, tenemos una autorización en la parte médica o sea, queremos que al ingresar ya hacemos clic, subimos la fórmula y en tan solo unos minutos, ¿no? Ya vamos a tener algo que dice aprobado, pero no funciona así porque tiene que escalar y estamos perdiendo ya esa paciencia absolutamente con la mayoría de las cosas y queremos que todo sea de ya para allá. Estamos obviando el proceso. Claro, y lo queremos el resultado inmediatamente. Sí. Eso hace parte también de un mundo vertiginoso, un mundo de afán en el que nos mantenemos. Si no, miremos simplemente el tráfico, la gente cuando pita porque se puso el semáforo en verde y a los microsegundos ya el que va atrás está pitándole al de adelante para que arranque. Todos empujando a los demás porque estamos viviendo el tiempo de la velocidad, de la urgencia y de la impaciencia, ¿no? Que es una Sí. cosa bien complicada. ¿Cómo sería aquello que se denomina, Patti, la deslocalización existencial, que es otro Uy, elemento de este condicionamiento temporal y espacial? total, pues nada más y nada menos con lo que nos trajo la vida moderna y el trabajo remoto. Ese trabajo que desarrollamos digital nos está creando una experiencia de estar en ningún lugar, ¿no? Y está obviando algo muy importante cuando estamos en nuestras organizaciones y es ese sentido de pertenencia. Ahora ese sentido de pertenencia ya de verdad que empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque cuando estoy básicamente gran parte de mi tiempo conectada desde mi casa, desde un ambiente que he creado en mi casa para conectarme y esporádicamente estoy llegando a mi sitio de trabajo, resulta que también cuando llego a mi sitio de trabajo ya no hay un espacio fijo que está como en un sentido acogedor para mí, sino simplemente donde me puedo ubicar, porque lo único que necesito es básicamente la disposición del espacio físico, porque la conexión ya es Wi-Fi, entonces simplemente me ubico allí. Hoy puedo estar en el segundo piso, mañana en el tercero, hoy puedo estar cerca a Juan, mañana puedo estar cerca a Gloria, en fin. Entonces, básicamente se desdibuja, ¿sí? Por eso se llama deslocalización existencial. Ese sentido de pertenencia territorial se pierde. Que es esa sensación cuando estamos en el mundo presencial que era el que existía siempre, de que para poder existir, estar gestionando lo que necesitáramos, teníamos que estar ubicados en un sitio adecuado. Ahorita desde cualquier lugar podemos hacer contacto pues con cualquier tipo de necesidad, siempre y cuando lo hagamos a través digital. Eso sería. El otro tema que me parece que es bien importante y está muy relacionada y asociada con aquello que es la atención, eh, sería, digamos, el reto y el desafío que plantea la multitarea permanente y perpetua. ¿Cómo ves eso, Patti? Yo lo veo que no te permite foco. Lo que tanto hablamos de focalizar no te lo permite. ¿Por qué? Porque he conocido de verdad muchas personas, amigas y colegas, que cuando miro su computador, para mí desborda el número total de pantallas abiertas. Pantallas abiertas significa pantallas en diferentes temas, pantallas abiertas de su trabajo, pero también pantalla abierta de WhatsApp, pero también de las redes, pero también de algo que tiene que comprar, pero también de la cita que tiene que activar, pero también del examen que está pendiente de los resultados, hasta el punto realmente que el mismo computador como que desborda su capacidad y empieza a operar de una forma lenta o por el contrario se traba y te obliga casi que a cerrar y a resetearlo. Entonces es increíble, pero esa multitarea te distrae, puedes cometer un error
te saca de foco. O sea, haces mucho y no haces nada. Yo soy de las personas convencidas que debes estar en una actividad, que la inicias y la terminas. O si la vas a dejar en un porcentaje del 50 o el porcentaje de avance que sea, eres consciente que la dejas allí e empiezas otra actividad, pero no al paralelo, no al paralelo estar trabajando y redactando, por ejemplo, lo que íbamos a hablar hoy, pero al mismo tiempo estar en un chat con otra persona y también, entre comillas, hiperconectada con la red, porque desvirtúa todo y realmente no hay como un buen aprendizaje y una conexión con aquello que es de nuestro interés. Bueno, esta multitarea es el origen y la motivadora de miles de accidentes de automóvil, por ejemplo, porque las Ujú. personas mientras están manejando su automóvil están chateando o están conversando o están en otra actividad que también exige atención y ese desvío de la atención al móvil hace que se produzcan accidentes con muchísima frecuencia, accidentes de todo tipo, de carro contra carro o carro contra peatón. Entonces, esto se ha vuelto, eh, pues, un peligro de seguridad en la movilidad y cuando no, en la distracción que produce en uno, que no estás ni en la conversación, ni estás conduciendo, ni estás en nada en concreto, sino que estás en todas las partes, pero no de una forma, digamos, enfocada o concentrado. Total que eso sería una cuestión bastante complicada. Miremos ahora algo que me parece que es crucial en todo este tema de la inteligencia artificial y tiene que ver con dos aspectos que son muy importantes. El primero, la empleabilidad humana, es decir, de qué manera la inteligencia artificial en distintos ámbitos está afectando el empleo de la gente, del ser humano. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial está representando una especie de revolución de la forma de hacer cosas. Es decir, como la revolución industrial hacia 1840 introdujo la máquina de vapor, etcétera, y se empezó a tecnificar la producción de bienes, etcétera, y después vino la industrialización de los servicios y la tecnología a brindar otro tipo de revolución. Esta inteligencia artificial por sí misma está causando y todavía causará más una conmoción de tipo social, ocupacional, de tal forma que pues somos conscientes de que hay estimaciones que dicen que afectará a cerca del 40% de los empleos actuales, que para 2025, es decir, para este año, ya habrá la inteligencia artificial en todo el planeta producido, digamos, un efecto de cerca de 75 millones de pérdida de empleo con creación de 133 millones de nuevos empleos. Es decir, tenemos que entender que las pérdidas y el desplazamiento de la fuerza laboral, eh, pues produce también nuevas oportunidades para el ser humano. Así ha sido. Es decir, en el agro, toda esa gente que fue de alguna forma desplazada por los tractores, las retroexcavadoras, las cultivadoras, etcétera, que dieron muchísima productividad, no produjeron únicamente que la gente quedara sin trabajo, sino que esa gente se capacitó, encontró nuevas fronteras, nuevas oportunidades y pues encontró nuevas formas de emplearse. Pero sí, en el corto plazo tiene unos impactos bastante fuertes. ¿Qué otro tipo de elementos en en la empleabilidad podría tener toda esta revolución de inteligencia artificial que estamos viviendo, Patti? Pues mira que con relación a lo que tú estás diciendo, efectivamente esto lo habla en el Foro Económico Mundial y básicamente el incremento y el deceso de esta empleabilidad está en una franja de 2018 a 2025, o sea que a hoy a corte de 2025 estamos viendo reflejados esos números que tú estás diciendo. Y como bien mencionabas, el tema de la revolución industrial, si hacemos paralelos en el uno y en el otro, hoy con IA
tenemos muchísimas más herramientas y conocimientos para que podamos ir, ¿sí?, al paralelo creando, ¿sí?, nuevas habilidades y nuevas competencias en aquellos empleos que ya se ve venir que definitivamente quedarán totalmente out. Y estas personas, como solamente saben hacer eso o saben hacer, ¿sí?, algunas de esas actividades, tristemente sí se van a ver afectadas. Sí se van a ver afectadas, ¿por qué? Porque no van a tener ni el tiempo, ni la vida, ni las ganas, ni la actitud. ¿Para qué? Para volver a adquirir esas nuevas competencias que le permita entrar a las nuevas oportunidades laborales. Entonces mi comentario aquí va que cuando en la revolución industrial no teníamos como toda la capacidad y el dimensionamiento de lo que iba a pasar para irnos como entrenando. Hoy sí, y sin embargo, por lo menos no se siente, no se visualiza, no se percibe que eso esté ocurriendo. Hoy precisamente conversando con una persona justo sobre este tema, me traía a colación que los tres premios, porque el Premio Nobel de Economía 2025 se lo dan a tres personas, y estas tres personas justo están hablando de un concepto que se llama destrucción creativa y le apuestan al concepto de destrucción creativa precisamente para que esto vuelva y genere algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, y de esa forma, ¿sí?, estemos dirigiéndonos hacia adelante y visionando. Este concepto de esta destrucción creativa, en la medida de ágilmente ir creando esas nuevas competencias y habilidades, funcionaría muy bien, porque esto significa que vamos avanzando. Pero si llegamos a entrar al gran monopolio IA, pues el golpe va a ser fuertísimo de la cantidad de desempleados, ¿sí?, versus aquellas personas que van a poder darle continuidad al empleo, que van a tener ingresos, y ahí el gran cuestionamiento es, ¿y qué vamos a hacer, no? Claro. Eh, Ujú. Voy a mencionar algunos de los impactos muy severos que ha tenido la inteligencia artificial en algunas organizaciones para que ustedes se den cuenta de la diversidad en el impacto en todos los sectores de la economía. Por ejemplo, IBM ha disminuido en cerca de 8.000 empleos, sobre todo en la parte de back office, en la parte administrativa, lo que conocemos como las personas que están relacionadas con documentación, manejo y procesamiento de datos, etcétera, human resources, es decir, recursos humanos, han eliminado cerca de 8.000 plazas. Amazon, que es la segunda compañía que más emplea en Estados Unidos mano de obra, Amazon, en todo lo que es logística, está planeando y proyectando que el crecimiento que se va a dar en Amazon entre 2025 a algo cercano a 2030 va a implicar 600.000 nuevos o implicaría 600.000 nuevos puestos de trabajo. Pues esos 600.000 no existirán como empleos, sino todo robotizado, todo con elementos matriciales que permitan el despacho muy rápido, el almacenamiento automatizado, etcétera, a través de robots, no gente, que es lo que se ha usado comúnmente pues en las bodegas o en los almacenes de este tipo de productos que funcionan como intermediarios comerciales. Amazon es un gran supermercado que lo que hace es tener unas bodegas y recibir unos pedidos, despachar desde ahí, hacer unas órdenes de reemplazo de eso que despachó para mantener, digamos, centros alimentados de inventarios que permitan atender al público. Pero ya Amazon está planteando su desarrollo futuro en términos de robots. Uno de los ejemplos más claros es la industria automotriz. En la industria automotriz todo era hecho por personas a través de la revolución industrial, y en sus inicios en 1900 la industria automotriz todo el tiempo era gente en distintos procesos con distintas herramientas haciendo el ensamblaje de un carro. Hoy son robots. Con la precisión que implica un robot, el robot no se cansa, con la productividad.
el grado de confiabilidad, etcétera, que hace que los autos estén en principio mejor ensamblados que ensamblados por personas que se cansan, que a las 4 horas de trabajo posiblemente estén agotados, etcétera, que no aprieten bien el tornillo y todo lo que supone todo esto. Duolingo, una compañía que está encargada de la traducción, está eliminando traductores y reemplazando a esos traductores por ChatGPT 4, que es una de las plataformas de IA más importantes en términos de creación y construcción de contenidos para lecciones, digamos, para aprendizaje de idiomas. Ya podemos fácilmente encontrar en nuestro aparato celular, en el móvil, eh, clases de francés, inglés, ya están entregando al mercado audífonos que traducen simultáneamente aquello que te están diciendo en chino, te lo ponen en español aquí, tú contestas en español y le llega al chino. De tal forma que no se necesita aprender idiomas porque ya hay traductores simultáneos que te permiten interconectar, eh, mejor dicho, en línea. Entonces, se está produciendo una revolución en distintos frentes que bien vale la pena. Aquí hemos hablado pues del tema de la producción, del tema de las habilidades de competencia de la traducción, también en publicidad. El porcentaje de incremento en productividad en una compañía como Unilever, por ejemplo, indujo a que Unilever eh, disminuyera en cerca de un 30% el empleo de personas orientadas hacia la parte de publicidad. Recordemos que Unilever está en el mundo de la limpieza, de los detergentes, de los jabones, a nivel mundial, un monstruo, y ya está implantando todo esto. En los call centers, por ejemplo, se están disminuyendo las capacidades de empleo humana y están siendo reemplazados por chatbots. Cuando yo estoy haciendo una cita médica en la Fundación Santa Fe, a mí es un chatbot el que me contacta por WhatsApp. Es una computadora, no es ninguna persona. Y me dice, usted recuerde que tiene una cita médica dentro de 3 días. Por favor, uno, si va a ir, dos, si no va a ir a la cita. Y entonces uno entra en un diálogo por una especie de WhatsApp, con un chateo, con una máquina. Y es esa máquina la que al final te dice, después de dos, tres preguntas, te dice, ok, confirmada su cita, lo esperamos. Si tiene algún inconveniente, entonces vuelva a entrar a la aplicación y termina o modifica su cuestión, su cita. Ya está sucediendo, pero de manera súper generalizada. Y eso implicaba la interlocución con un ser humano que estaba en el otro teléfono, entregando la información, apuntando y confirmando la cita. Goldman Sachs, que es una compañía de financiamiento en Estados Unidos dramáticamente grande, gigante, la está utilizando en operaciones de comercio, de futuros en donde antes se utilizaban, digamos, personas expertas en hacer comercialización, manejo de datos, etcétera, ahorita están llevando, digamos, en Goldman Sachs, de 600 personas que tenían en estos trabajos de trading, hoy hay 10 personas, apoyados obviamente con ingenieros y científicos de datos y con mucho servicio de computación que permita hacer contrataciones de maíz, de trigo, de los distintos bienes que se transan en la bolsa de futuros. Total que esto ya lo está haciendo la inteligencia artificial. Amazon, por ejemplo, está utilizando tanto en Twitch como en Audible, que es unas aplicaciones, digamos, de contenido para la producción y la creación de audiolibros, ya se está utilizando ChatGPT para la producción de esos audiolibros. Entonces, yo lo que quiero es que nos demos cuenta que es en la parte de logística, es en la parte de traducción, es en la parte de creación de contenido. En todos los frentes estamos viendo de qué manera se está moviendo esta pues maravillosa novedad que aborda todo lo que uno ni se imagina. Ya lo vemos aquí en el móvil, porque todas las aplicaciones que tenemos en los móviles
son de alguna u otra manera inteligencia artificial. Tienes la capacidad en el móvil de apretar una aplicación y empezar a jugar. Cierras el juego y oyes noticias, es decir, conectas con radio. Cierras el radio y conectas con tu calendario para ver qué reuniones tienes en el día, etcétera. Es decir, esto se vuelve tu asistente personal. Y eso es un poco inteligencia artificial. En los carros, acabo de ir a la Feria Internacional de Bogotá del automóvil y es impresionante, los nuevos carros eléctricos están utilizando algo que se llama HADAS, y esas HADAS son los asistentes de manejo de los vehículos y tienen que ver con sensores, cámaras, señales, etcétera, que te permiten pasarte un carro sin que tú tengas el timón. Es decir, el carro solo sabe cómo pasarse al otro carril, sobrepasar al carro que va adelante y volverse a meter al carril para evitar accidentes. Los sensores que evitan que te choques por detrás, que no te salgas del carril, sino que te mantengas en la línea, etcétera. Es decir, prácticamente no se necesita conductor. Puedes dejar el carro tuyo entrando a un centro comercial y el carro se parquea solo. Como tú no sabes dónde va a quedar parqueado el carro, porque el carro es el que busca y selecciona el parqueadero, entonces le dices, recógeme donde te dejé. Y tú te sales a dar tu vuelta o a ir al almacén que quieres y después el carro te recoge. Una vez tú le apliques con el control el llamado, él sale del parqueo, te recoge donde lo dejaste, etcétera. ¿Cómo les parece el impacto en empleabilidad y el cambio en el mundo? Porque aquí estoy hablando del mundo, de lo que es tu día a día, tus diligencias, es decir, todo lo que haces yendo a algún sitio para conseguir comida, etcétera. Todo esto se está revolucionando a pasos agigantados. Antes yo veía, hace 10 años, eh, ver un poco las maravillas de Tesla, en que veía yo carros sin conductor, por ejemplo, en Estados Unidos, estando en Orlando y en distintos sitios, y decía yo, wow, ¿qué es esto? Ese carro va solo, sin chofer, y va perfecto y no le pasa nada, y etcétera. Taxis manejados por conducción avanzada, etcétera. Entonces, en esto tenemos toda una revolución y pues quería traer esos ejemplos para que nos demos cuenta que no es simplemente para escribir un libreto, para escribir un libro, sino en muchísimas facetas de las ocupaciones del ser humano. Patti, ¿qué más dirías con respecto a empleabilidad que te parezca así bien interesante para que entremos en el tema de educación? Pues precisamente para entrar el tema de educación lo voy a evocar desde empleabilidad, porque el mes pasado estaba realizando una formación en la Universidad de los Andes acerca de desarrollo sostenible y quien participó en el módulo de IA comentó que era docente de maestría en una universidad que es la Universidad Nacional a Distancia y su preocupación, ya que de 30 profesores de maestría redujeron la planta a 6 profesores porque están utilizando asistentes IA para dar la formación en materias que son básicas para el programa que esté tomando el estudiante. Entonces, imagínate, ahí conectamos empleabilidad con nada más y nada menos que riesgo de la educación. Esto es un tema gigante, es un boomerang fuertísimo, fuertísimo en las diferentes áreas, sectores, segmentos, ¿sí? A donde quieras llega, medicina, transportes, ¿sí? El tema de la educación que vamos a abordar, todas las industrias. Hoy, ¿sí? Es imposible que no tienen IA, así que el impacto va a ser fuertísimo y por eso insisto yo, ¿qué estamos haciendo para prepararnos y para desarrollar nuevas competencias? Porque de lo contrario, todas estas maravillas, ¿sí? ¿Cómo las vamos a adquirir? ¿Cómo vamos a adquirir uno de esos carros que tuviste? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder tener acceso para que el robot nos opere? O sea, ¿cómo? ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar esa fuente de ingresos para poder
pagar lo que realmente vale, ¿sí? El que estemos asistidos por la IA. Entonces, entremos al tema de riesgos de la IA en la educación. Bueno, a mí hay una cosa que me parece, digamos, espectacular, haciendo un barrido de lo que está sucediendo, por ejemplo, en distintas universidades. He tenido la oportunidad de tener consultantes de alrededor de 20 años que estudian en universidades de Madrid y de otras universidades de Europa, y me dicen que uno de los problemas más grandes que hay en la aplicación de la IA en términos de hacer trabajos, etcétera, tiene que ver con el plagio. La gente está simplemente entrando a la IA, bien sea Gemini, ChatGPT, Claude, es decir, cualquiera de las plataformas de IA, y está haciendo los trabajos, eh, como decíamos ahora todo, y se produce un documento de 20 páginas. Se lo entregan a un profesor y pues el estudiante no ha hecho nada en términos de elaboración intelectual, ni de redacción, ni de nada. Simplemente le dijo a la IA, búsqueme los mejores ingenieros químicos o químicos de la historia de la humanidad. Y se hace un documento bastante sofisticado, no producido por él, no investigado por él, no analizado. eh, y entonces, todo eso que habíamos nosotros configurado desde la década de 1950 aproximadamente, que se conoce con la taxonomía de Bloom, con ese término, que tiene que ver con lo que implica el aprendizaje. El aprendizaje implica recordar. ¿Y tú qué estás recordando cuando recurres a la IA? Nada. Es el Mm. motor de búsqueda el que hace todo. Tú no estás recordando nada, tú no existes. Tú te vuelves un ser pasivo en el proceso. Entender aquello que recuerdas, aplicarlo, analizarlo, crearlo y evaluarlo, que son elementos fundamentales en un proceso de aprendizaje. Todos esos procesos se rompen, se violan. ¿Por qué? Porque ya lo tienes todo a través de la IA. Entonces, ¿qué implica en términos de conocimiento? Que eso que le entregaste a tu profe de 20 páginas sobre los químicos históricos del planeta, pues nunca aprendiste nada, no se te quedó nada porque no has trabajado el tema. Simplemente lo consultaste puede ser en Wikipedia o a través de alguno de estos motores de búsqueda, etcétera, pero no aprendiste. Y lo mismo pasa con otras competencias importantes. Tú te vuelves ingeniera de sistemas porque te enseñaron a programar, porque te enseñaron una cantidad de cosas, pero si no pones en entrenamiento esas cosas que te harán ser certificada en algo y ser idónea, pues se está violando una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué tipo de certificación están otorgando las universidades cuando hay tanto plagio, tanto copy-paste de cosas que no quedan adscritas al individuo? ¿Si ves el riesgo, Patti? Total. Y mira una cosa, por ejemplo, cuando nosotros terminamos la formación en desarrollo sostenible, nos decía la persona que iba a calificar el trabajo, eh, nos vamos a dar cuenta si ustedes hicieron el trabajo con IA. Y si hicieron el trabajo con IA, lo anulamos y simplemente no le damos la certificación. Así que mucho cuidado, teníamos nosotros que entrar y responder algo que denominaron Guía de Desarrollo Sostenible, y cada uno de nosotros, dependiendo el mundo y el trabajo, debíamos con los conceptos adquiridos darle la aplicación. Y me propuse 100% con lo que tenía en mi cabeza de haber asistido a las formaciones, desarrollar la guía. Así que ahí no había, pero ni cinco de posibilidad que al contrastarla con la aplicación que ellos tengan, pues iba a dar que yo había utilizado IA porque jamás la utilicé. Pero aquí viene el otro punto. Como este tema a mí me apasiona y me encanta, en este momento estoy con la Universidad del Rosario tomando otra formación de IA, y el profesor de la Universidad del Rosario nos estaba explicando cómo podemos hacer un modelo generalizado para calificar los trabajos. Entonces yo dije, aquí te dicen, ojo, no uses IA porque tu trabajo, ¿cierto? Lo vamos a anular. Pero si yo estoy en la otra posición, no de alumno, sino de profesor, entonces yo puedo crear un formato, ¿no?
y entregarle las 50 o 1000 o el volumen de guías X que sean para que él me conceptualice qué te dice a la guía que presentó Darío, la que presentó Marta, la que presentó Consuelo, la que presentó Francisco, ¿no? No es él, sino es la IA haciendo un extracto y generándote las 100, las 30 o las 1000 guías concepto del profesor. Entonces, ¿hasta dónde es una excelente herramienta, pero ojo, sin perder el norte y dejar 100%, ¿no? Que la calificación no la haga yo, sino que me la haga la herramienta y que ni siquiera yo me tome como el valor y el trabajo de indagar acerca de qué hablaron, qué hicieron. Entonces, mira lo curioso en este tema de educación, alumnos, profesores, y si nos vamos a los chiquis, padres también que están utilizando la IA para apoyar a esos niños. Entonces, retomando lo que tú decías, ¿a dónde queda el aprendizaje? ¿Sí? La capacidad de sintetizar, eh, ese espíritu maravilloso de investigar, ¿no? De ¿a dónde queda? No, vamos en esa parte como hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y si no hacemos algo, que estamos aún a tiempo como humanidad de hacer algo para que realmente la IA no nos atropelle, ¿sí? Que en lugar de ser esa herramienta espectacular que nos va a mejorar la vida y nos va a permitir hacer cosas como más novedosas y realmente ser una ayuda, pero una ayuda a quien tiene el conocimiento. Es que es muy diferente hoy, si tú sabes de determinado tema, utilizar la IA que sea para complementarte. En mi caso yo lo hago porque me siento como con otro consultor hablando del tema apropiado y me encanta y me enriquece y me gusta. Pero imagínate si yo fuera en este momento el estudiante de 20 años a punta de IA haciendo todo, cuando termine y me den mi diploma, no sé nada de nada. Así que qué triste porque como bien dices tú, si realmente no nos tomamos el trabajo de leer, de analizar, de sintetizar, de sacar resumen, la famosa idea central que nos decían en el colegio, en fin, pues vamos a ser como un repetidor, pero que realmente vamos a estar totalmente vacíos. Claro, después de todo esto que hemos compartido, eh, tanto Patti como yo creemos que es bien importante reivindicar la inteligencia natural, la inteligencia que tienes tú como ser competente, como ser humano racional, eh, hábil en el desarrollo de cosas y no dejarte arrastrar únicamente por la IA, sino verificarla. Muchas veces la IA también puede estar equivocada. Entonces eso supone riesgos inmensos, riesgos infinitos. Entonces, todo esto lo que nos hace es pensar, lo que queríamos era traer un tema nuevo que exige desafíos y retos desde nosotros hacia nuestra relación con la inteligencia artificial y a estas alturas nos gustaría, Patti, abrir un poco la discusión para recibir retroalimentación de lo que es. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven en términos de la afectación en el empleo, de la afectación en la parte educativa? Eh, ¿Cómo desde sus valores, desde sus principios, observan ustedes los riesgos y los beneficios? Nos gustaría escucharlos y pues nosotros vibramos con esto y es posible que introduzcamos para 2026 alguna que otra cosa de recurso que nos permita ayudarnos en este tipo de conversatorios. ¿Qué opinan? Por favor, Connie, adelante. Ok. Definitivamente el tema es extraordinario. Esto, gracias por todo, por todos los puntos que tanto tú como Patti lo han expuesto. Precisamente ahorita, el domingo pasado, en 60 Minutes, que es un programa extraordinario, presentaron a un dirigente de una compañía de IA, Anthropic se llama, Anthropic. Y él explicó cómo Claude, el programa de Claude o modelo, funciona. Y el punto más importante, es una compañía que también hace ética respecto a IA.
pero uno de los puntos más importantes que comenta el creador de este programa es que el problema de cómo la inteligencia puede sobrepasar la inteligencia humana. Entonces, todas las personas haciendo las investigaciones de todo tipo de cosas o estudiando, entonces el problema es que si el modelo sobrepasa la inteligencia humana, ellos tienen que parar. Entonces, en muchos de los casos que estaba este señor junto con su grupo analizando era ese. Ese era un punto importantísimo. Otro punto es el de, de los espías de China y Norcorea, cómo están utilizando Claude para espiar a los Estados Unidos. Y el otro punto fue el problema de fraude que se está llevando a cabo por los scammers, no solamente a individuos, sino también corporaciones. Entonces, esos tres puntos los explicaron muy bien. Es extraordinario este grupo de Anthropic. Y también, claro, hablaron de los puntos específicos que nos afectan a todos, individuos y corporaciones, sobre todo las personas de cuello blanco, los trabajos de cuello blanco, y específicamente hablaron de consultores, abogados y financistas, empezando con ese grupo. Ahora, respecto a los puntos de educación que ustedes están hablando, hay un artículo que quise leerlo todo antes de hablar con ustedes hoy, de oírlos, pero no tuve tiempo, pero lo voy a hacer tan pronto termine aquí la reunión con ustedes, y es algo tremendo, porque dice, el título del artículo se utiliza, está en The Week, que es la revista que nosotros recibimos todas las semanas, que viene con lo último en charanga, como dicen, y es The Down of the Stupid Age. Entonces, está el problema de los estudiantes que utilizan un GPT, para ayudarlos a hacer las tareas. Entonces, tienen el asistente, el robot como asistente, pero al mismo tiempo están escribiendo, pero no están concentrándose como si estuvieran haciéndolo ellos mismos, haciendo una investigación de una tarea o de lo que estén haciendo. Entonces, el problema gravísimo de esto es que cómo está anulando y está eh, cancelando y está reduciendo en cierto aspecto las destrezas cognitivas del individuo. Porque si tiene un chatbot o un chat GPT o Claude o el que sea al pie y está ayudándolo a hacer las tareas como asistente, entonces la persona no tiene la capacidad de poder escribir y concentrarse exactamente, de hacer un análisis de un proyecto o de pensar independientemente. Entonces la preocupación en este momento es esa, cómo estas destrezas cognitivas empiezan a apagarse. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a convertirnos también en robots. Y el caso que tú expusiste es maravilloso, de cómo, en cuanto a traducción, un ejemplo. Entonces, si la persona está traduciendo y estoy oyendo yo en español o en inglés a una persona que está hablando en chino, entonces, claro, facilito y no voy a tener la necesidad de aprender chino o mandarín o lo que sea. Entonces, el problema gravísimo es cómo las destrezas cognitivas se van apagando. Esa parte me preocupa muchísimo. Es muy preocupante. Y también el hecho de anular procesos, ¿no ves? Acuérdate que la ventaja de los vinos es el añejamiento. Y si Claro. todo lo que te comas y produces es algo que se hace en 5 minutos, que eso es de lo que se trata la inteligencia artificial, pues estás perdiendo el añejamiento del conocimiento en ti, del aprendizaje, lo que te hace sabio. Y lo estás delegando en una fuente externa de información y de recursos, Exacto, ¿no? exacto. ¿Quién más quisiera compartir con Yo quería, nosotros? Ah, hola, buenas noches, hola Darío, dale, hola Aida, Pati. ¿cómo Neida. estás? Bien, no, pues aquí triste por lo que viene, porque yo pienso que, ¿qué va a evaluar una empresa cuando contrate una persona? ¿Va a contratar a una persona hábil en inteligencia artificial o una persona realmente inteligente? Y yo creo que se van más por la IA, porque si este es el desarrollo que viene,
pues, ¿qué les interesa? ¿Cómo van a medir la habilidad de una persona? Entonces, tristemente, la habilidad de inteligencia se va para esa capacidad que tiene el ser humano de pensar de todo lo que acababa de decir la compañera, se va, porque no va a haber capacidad, pero porque el medio ambiente también nos obliga a ser más capacitados en IA que en desarrollar más nuestra inteligencia. Entonces, tristemente, no sé cuáles van a ser los parámetros para aceptar estudiantes en un colegio, en una universidad, porque van a estar medidos más por inteligencia artificial que por su intelectualidad como tal. Entonces, lo que decía, eh, ¿cómo se llama la señora que habla ahorita? Consuelo, Nuestra capacidad, Consuelo, nuestra capacidad cognitiva se va y se fue y seremos robots y seremos simplemente lo que el mundo quiere que seamos y desarrollemos las habilidades que el exterior quiere, pero no con las que nacemos y que podemos desarrollar, porque se van a ir apagando y nos vamos a quedar ahí. Entonces, tanto es un riesgo muy alto para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque qué chévere aprender otras cosas, estar al día en inteligencia artificial, ser capaces, porque tristemente tenemos que aprender y ser capaces de manejar lo que viene, porque lo que ustedes dicen, no nos podemos quedar atrás y uno está en que tenemos que estar actualizados, porque si no, no puedes manejar de pronto un carro futuro, de pronto tu cama, que sea todo eléctrico y si no prendió, se quedó. Pero nos embrutecemos a la vez, tristemente. ese es el gran desafío. Por Sí, eso lo que estás diciendo es tan Buenísimo, bonito Aidita. y Sí. tenemos que ratificarlo. No podemos deshonrar nuestra esencia, ni nuestra dignidad, ni nuestra autoestima, porque eso es lo que nos hace válidos, valiosos como seres humanos en función de nosotros mismos, pero también de nuestras familias, de las conexiones sociales que tenemos. Total que muy alineado con lo que dices, Aida. ¿Quién más quisiera comentar todo esto? Tica, adelante. Sí, pues hay que tener como, pienso yo, que aprovechar las bondades que pueda tener y que nos pueda brindar en cuanto a información, que la información creo que es siempre la fuente de posibilidades y de tomas de decisiones y uno puede, digamos, a través de la IA estructurarse en distintos temas, también distintas perspectivas, digamos, desde ese punto de vista, creería que es muy valioso. Sin embargo, no, no entender, comprender que uno es el que tiene la capacidad de decidir el criterio, sin que nos lleguemos al punto a que eso nos coja todo, digamos así, a la facilidad de que yo no proceso nada, sino que, bueno, pueda ser un complemento. Yo creo que como un complemento es maravilloso, pero lamentablemente no todos pensamos así. Entonces, sí, mucha gente se va a dejar llevar por tener, como ha sucedido, y como sucede con los niños, con los adolescentes y con muchísimas personas que se dejan llevar, pues por la moda, ¿no? Y por estar al día o por estar, entre comillas, actualizado. Y nos puede abordar de una manera en que nos termina autodestruyendo, totalmente destruyendo. Porque si la capacidad cognitiva nuestra se deteriora, que ya lo hemos visto, pues imagínense a dónde vamos a quedar. Vamos a quedar definitivamente por debajo de la IA. Y puede ser usado en contra de la humanidad, como han pasado, ya lo hemos visto en películas, en contra de nosotros mismos, donde nos zafan, digamos, los robots terminan siendo más inteligentes que las personas, pero porque las personas no las han sabido usar. Y eso es complicado, digamos, estamos ante una situación bien delicada, estamos empezando, empieza el boom, ya se está viendo, pero sí está en manos de nosotros. Yo creo que la reflexión que yo hago es, está en manos de nosotros hasta dónde llegar con eso. Como dice, hasta dónde llegar también con los noticieros, ¿ya? Hasta dónde llegar con cada cosa, ese tino y esa dosis es lo que creo que vale la pena tener en cuenta nosotros. Claro, y es que ese riesgo que estás planteando está muy relacionado con algo que ha sucedido y es hackeos de cuentas corrientes
intervención en sistemas de información. Al Ministerio de Cultura aquí en Colombia lo hackearon hace unos meses y todavía no se recupera. Hay ciertas aplicaciones que no se han recuperado. Es decir, se han perdido acceso a ciertas cuestiones que estaban totalmente sistematizadas. Adicionalmente, eh, boicoteos a las redes de transporte, por ejemplo, ferrocarriles, aeropuertos, etcétera. Un ataque cibernético en términos de lo que implica la logística a nivel mundial te paraliza el planeta. Cuando Claro, no, robos en línea de una forma dramática, robos de información. Wikileaks, el gran escándalo que hubo a través de este australiano que estuvo en la embajada en Londres por varios años, es eso, es que se filtraron una cantidad de documentos que eran confidenciales de los países y que fue el trabajo que él hizo de hackeo para poder conseguir información de distintos gobiernos y poner en evidencia las mentiras que planteaban los gobiernos del manejo de cierta información. Entonces lo estamos viendo también en todos los ámbitos, ¿no? No, no es una película de ciencia ficción, es realidad, está aquí, mm, ¿ok? ¿Quién más quisiera intervenir? ¿Apasionante el tema o no? muy, mucho. Un puntico más. Dale, dale y después Pati. Sí, sí. Ok, me están oyendo? Creo que me Sí, corté. Sí, perfecto. Ok, perfecto, sí, sí, sí. es un puntico más, esto para confirmar lo que estamos hablando. Esto, Kim Kardashian se presentó está estudiando Derecho y se presentó para el bar. Entonces se fue con un chat GPT para pedir ayuda legal y poder entender mejor lo que estaba leyendo y aprendiendo. Y resulta que falló en todos los tests. Entonces ahora le está culpando al chat GPT por haber perdido el examen del bar. Bueno, un buen Increíble. ejemplo de que no se puede confiar plenamente, porque No. la inteligencia artificial también está basado en toda la información que existe. Entonces, en Mm, esa búsqueda también te encuentras con fake news, con claro. noticias falsas, con Mm, información corrompida que no es correcta. Y como no haces verificación porque confías en el santo grial de lo que implica la IA, pues estás claro, perdido. ¿Ves? Entonces claro. no hay que confiar. Y si no, Mm, Kim la próxima vez va a volver a perder el examen. claro, Pachito, claro. adelante. Rápidamente, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, como todos los extremos, son malos. Hay que tener filtros para determinar realmente cuándo es útil, cuándo no, cuándo aplicarla, cuándo no, cuándo es conveniente, cuándo no. Pero en definitiva, yo creo que si no existiera, no estuviéramos hoy comunicándonos aquí, viéndonos las caras en diferentes partes del mundo. Yo estoy en Pasto, ustedes están en Bogotá, Connie está en Estados Unidos, en España, y eso nos ha acercado. Y así como nos ha acercado hoy con la tecnología, a veces nos separa, porque cada quien está con su celular en la misma sala y no comparte. O sea, todo en exceso es malo. Confiarse en la IA, por supuesto que no es bueno, pero cuántas vidas también se han salvado, más allá del carro, más allá de que yo no creo que la gente se vaya a quedar sin trabajo, no. La gente se reinventa y tiene unas nuevas oportunidades a partir de una nueva tecnología o una tecnología que está en evolución. ¿Cuántos fetos no son hoy intermedios quirúrgicamente en el vientre de la madre? Antes no se sabía si iba a ser niño o niña y era un riesgo. O sea, cuántas enfermedades hoy se pueden prever o cuántas se pueden precisar con inteligencia artificial. Reemplazar un hueso como el hombro, eso fue un rayo X y lo mandaron a hacer exactamente el tamaño, el diámetro de lo que necesitaba. O sea, y aleaciones ya no es hierro. O sea, la inteligencia artificial, por supuesto, que ha facilitado. Uno puede caer en el facilismo, uno puede caer en el comodismo, ni mucho menos confiarse, pero sí aprovecharla al máximo, porque la verdad es que ha simplificado mucho la situación de vida y yo creo que ha sido y seguirá siendo una oportunidad que se debe medir, pero aprovechar. Claro, imagínense que ha habido incluso ya operaciones de bebé que están en el vientre de la madre y ha habido Uh correctivos -huh. cardíacos de esos bebés que no han nacido.
Mm, Adentro de la madre hacen la operación y el bebé cuando nace, nace sano. O sea, todo esto tiene que ver con Claro. avances en el mundo médico y lo que significa, pues, la ventaja de la tecnología para poder anticipar y para poder resolver antes de que sucedan cosas más graves, ¿no? No sé Antes quién eran las más. mecanógrafas, disculpe, Correcto, antes eran las mecanógrafas, ahora tienen que saber el Word. Antes claro, era hacer los dibujos de los planos a mano, ahora tiene que saber, ni siquiera AuTOCAD, AuTOCAD fue hace 20 años, yo no sé, ni sé cuáles sean los de hoy, pero dan la claro. precisión, dan incluso el riesgo antisísmico, simulan el sismo, o sea, son muchas las bondades que de verdad sí son convenientes a mi punto de vista. Claro. Por ejemplo, yo para hacer a veces preparación de, yo escribo mucho y como soy bastante torpe en la parte de mecanografía, porque no fui muy hábil ni aprendí, pues lo hago con la voz. Y entonces yo cojo y le dicto al computador y el computador es el que escribe. Total que cada quien se las arregla para ver de qué manera compensa sus incompetencias. ¿No es? Y entonces todo eso es tecnología. Aprender a usarla para claro. beneficio de uno sin hacerle daño a nadie. Mm. Ese ¿Quién es el más punto. quiere compartir, opinar? Porque el tiempo en televisión se nos va muy rápido, Pati, Se desafortunadamente. nos fue. Exactamente, se nos fue. No, las intervenciones han sido maravillosas y realmente acá lo que queremos es generar conciencia y justo volver a esos buenos hábitos de mantener el contacto. Gracias efectivamente a la tecnología podemos estar conectados y vernos las caras, pero es un ejercicio buenísimo precisamente para que cognitivamente no nos gane la IA. O sea, esto que hacemos, el conectarnos, el preparar, el interactuar, sí, es una tradición que antes lo podíamos hacer desde la presencialidad y cuando se nos dé el espacio espectacular que estemos acá todos en Bogotá y lo podamos hacer. Es una de las buenas prácticas que tiene que ir al paralelo de todos los avances tecnológicos para enriquecernos permanentemente y no confiarnos de toda esa información que hay en el sistema y darla por hecho, sino estar en ese contacto, ¿sí? En esos comentarios, en esa observación. Fíjate cómo cada uno de los que intervinieron nos enriquece al máximo el tema. Y Francisco dijo una palabra de reinventarse y ahora la palabra que se utiliza es básicamente reconversión. Están hablando muchísimo de reconversión, entonces lo habilidosos que vamos nosotros en cada uno de los aspectos que trabajemos en esa reconversión y en apoyar desde la familia a quienes estén con nosotros para que realmente podamos trabajar y experimentar y apoyarnos en las bondades de la tecnología, pero también tener muchísimo cuidado porque si no, como dijo Aidita, pues esa inteligencia no termina siendo inteligencia, sino nos va a embrutecer a todos. O sea, esa parte me Mm. encantó porque de verdad no podemos darle tanta credibilidad, bombos y platillos a la magia de la tecnología, sino tener claro también qué otras cosas están ahí al paralelo que donde no le pongamos la debida atención, pues van a ser de nosotros unos títeres. Claro. Y Ya. por eso es que aquí siempre proponemos para nuestros finales conversaciones donde le validemos la existencia de todos los que están aquí, de todos los que quieran participar. ¿Por qué? Porque desde el respeto estamos también aprendiendo, nos interesa que la comunidad que nos acompaña también aprenda de aquellos que han investigado, que han estado de alguna forma conectados o en función de todo esto que queremos compartir y por eso somos comunidad, comunidad que aprende a través de conversaciones inteligentes. Por eso esta parte del final siempre sometemos a debate, a análisis de todos, porque nos enriquece y dignificamos nuestra interacción. Eso es Ujú. básicamente lo que queríamos pues traerles hoy. Parece que nuestro We2Coach de hoy puede llegar a ser el último del año, porque ya nos tocaría hacia el 18 de diciembre y el 18 de diciembre pues no es un día como muy favorable porque ya estamos en novenas, la gente está de viaje, algunos han salido a vacaciones, o sea que
Hoy queremos despedirnos de ustedes. Esperamos encontrarnos en 2026 de nuevo. Es un placer compartir. Lo hemos disfrutado mucho. Entonces, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y nos vemos en 2026 en nuestra plataforma We2Coach. Y muchas gracias por todo, Patti. Tu despedida, por favor. Así es. Felices, felices y encantados que cada vez seamos más. Gracias a ustedes por el espacio y el momento que están aquí con nosotros para compartir y para enriquecer siempre Wito Coach. Así que feliz 2025 y nos vemos el 2026. Ok, perfecto. Para todos. Gracias. Hasta Hasta Chao. luego, Gracias. 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 Felicidades. Feliz Navidad. Feliz Igual, lo Navidad, mismo para gracias. ustedes. Hasta Feliz Navidad y luego. feliz año. Chao, Gracias. muchachos. Chao para Bye todos. bye. Un abrazo Bye, para bye. todos. Gracias.